muy buenas noches a todas las personas que están conectadas en este momento desde sus lugares de trabajo o desde sus casas. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar acerca de los esquemas de vacunación incompletos. Mi nombre es Tamara Rosales, yo soy infectólogo pediatra. En este momento me encuentro en Ecuador y estoy muy feliz de estar acá con ustedes para poder conversar acerca de este tópico. Me acompaña la doctora María Carolina Quines, que también es infectólogo pediatra. Y bueno, el día de hoy nos desempeñamos como gerentes médicos de vacunas para GSK. Vamos a comenzar en este momento la presentación, sin embargo quiero hacerle dos anuncios antes de comenzar. El primero es que este webinar va a estar disponible en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría a partir del día de mañana. Todos conocen la página scp.com.co. Y también pueden a lo largo del webinar ir haciendo sus preguntas que van a ser respondidas al final de nuestra presentación. El día de hoy vamos a hablar acerca de esquemas de vacunación incompletos y cómo superar este reto colectivo. Ya nuestro conflicto de interés fue comentado anteriormente. ¿Puedes pasarle slide, por favor? Muy bien. Y en el siguiente ya comenzamos. Y justamente cuando hablamos de esquemas de inmunización incompletos, sabemos que se trata de un tópico que es muy del día a día del pediatra el día de hoy, y la razón es no solamente la pandemia, sino todas las consecuencias que esta ha generado, una gran baja en lo que son las coberturas de inmunización de nuestros países. Y es importante que recordemos que los esquemas de inmunización son un servicio esencial de salud pública, una estrategia que se pierde de vista su costo-efectividad, y por esa razón es tan importante que tratemos de fortalecerlos en una situación en la cual tenemos tanta vulnerabilidad. El siguiente slide, por favor. Y cuando hablamos acerca de los programas de inmunización, es interesante ver hacia atrás, ver nuestra historia y conocer qué éxitos hemos ido cosechando a lo largo del tiempo. Aquí solo les traigo 4 de esos éxitos y, por ejemplo, recordemos cuál era la realidad en los años 80 y 90, cuando había una gran cantidad de pacientes que desarrollaban enfermedad más invasiva por el hemófilos influenza tipo B. Yo soy de una generación posterior y no tuve la oportunidad, a Dios gracias, de vivir la gran cantidad de casos de pacientes con secuelas como sorderas, algún tipo de secuela neurológica secundaria a este tipo de patologías, y se dice que después de la introducción de esta vacuna en los Estados Unidos se han prevenido más de 19.000 casos y más de 700 muertes relacionadas por esta bacteria para el punto de corte de pacientes que nacieron en el año 2009. También en el Reino Unido, que es uno de los países que ha tenido más historia o más trayectoria con la prevención del meningococo, ha habido una reducción del 99% de los casos de meningococo C, que era el serogrupo que más se reportaba entre los 80 y 90 en esta epidemiología, y justamente ocurrió este excelente resultado. La tosferina, que es una realidad aún para muchos de los pediatras e incluso especialistas de otros grupos de edad. Sin embargo, tenía una incidencia mucho mayor previo a la era vacunal, y se dice que después de la introducción de las vacunas, tanto celulares como acelulares, ha habido una reducción del 92% de los casos a nivel global. Y otro gran punto es el neumococo, que es una bacteria que tiene una historia un poco más corta que las vacunas que anteriormente les estaba comentando. Aproximadamente desde el año 2007 estas vacunas están disponibles para los programas de inmunización, y se dice que se pueden ahorrar o se han evitado cerca de 1.5 millones de muertes para el año 2020, luego de la introducción masiva de estas vacunas a nivel global. El siguiente slide. Y otro gran punto es, entonces, ya trayéndolo a la realidad, tenemos una gran cantidad de éxitos que nos demuestran el beneficio de las vacunas, pero además de eso tenemos una gran cantidad de elementos que han perjudicado nuestros esquemas de inmunización a lo largo de este último año. Y fíjense en estas encuestas que se fueron haciendo durante el inicio de la pandemia, hace aproximadamente un año, entre mayo y junio del año pasado, se evaluaron cuáles eran los cambios o la cantidad de pacientes que tenían ausencia de sus coberturas o de sus esquemas de inmunización, y fíjense cómo progresivamente la tendencia al porcentaje de pacientes con vacunas va disminuyendo, lo cual definitivamente nos refleja
que tenemos que mejorar las coberturas en nuestra región. Y se dice que por cada muerte evitada por coronavirus se pueden producir más de 100 muertes por enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces es una situación en la cual estamos y tenemos que evitar caer en esta situación de reemergencia de patologías que sean inmunoprevenibles. Entonces tenemos una gran cantidad de pacientes susceptibles y por lo tanto una gran cantidad de pacientes que pueden ser los potenciales protagonistas de estos brotes. Y cuando hablamos de brotes, no se nos puede olvidar, desde el año pasado muchos de nosotros empezamos a repasar estos conceptos y algunos los conocimos por primera vez y actualmente muchos especialistas dicen que todos nos creemos epidemiólogos luego de haber vivido esta pandemia y este es un indicador que es tanto del infectólogo como del epidemiólogo, se llama el R0, es un indicador que nos habla acerca de la capacidad que tiene una enfermedad infecciosa de generar nuevos casos en una población que teóricamente es 100% vulnerable. Y justamente esta situación de teóricamente nos sucedió en la práctica cuando nos llegó la COVID-19 a nuestros países. Y se dice aproximadamente que el SARS-CoV-2 tiene un R0 cercano a 3, 4 en el mayor de los casos de las publicaciones. Y fíjense cómo hay patologías que estamos muy acostumbrados a prevenir, como el sarampión, por ejemplo, que es el rey de esta lista, el que tiene un número mayor de 18 de R0, o sea, es capaz de producir 18 casos secundarios en una población que sea 100% vulnerable. Entonces, por esta razón, es tan importante que a mayor R0 de una patología tenemos que tener una mayor cobertura vacunal y ese es el umbral, digamos, de tolerabilidad que podemos permitir de descenso de las coberturas vacunales. Y fíjense cómo lo ideal es que la cobertura de sarampión en nuestros países de segunda dosis de sarampión esté por arriba del 95%. Entonces, definitivamente es un número que es bien ambicioso en muchos de nuestros programas de inmunización usualmente no logran este porcentaje de cobertura, sobre todo en las zonas de mayor difícil acceso que tienen dificultad para el traslado o para la llegada de este tipo de productos biológicos que además requieren cadena de frío y tienen toda estas grandes retos al momento de mejorar las coberturas. Y hay otras enfermedades como la tosferina, por ejemplo, que también requiere una cobertura por arriba del 90%, y otras que puede ser que estemos más acostumbrados a tenerlas bajo control, pero que no debemos olvidar, y por eso les traemos los números, son incluso superiores al valor de R0 de la COVID-19, que en este momento es nuestro mayor temor, y fíjense cómo tenemos otras amenazas a nuestro sistema de salud que pueden ser incluso más contagiosas. La siguiente. Muy bien, y algo muy importante es que cada país tiene que tener sus propias recomendaciones, tiene que conocer su epidemiología, tiene que conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades en el sistema de salud para poder generar normas locales que permitan que el personal de salud de cada país pueda cumplir y mejorar y colaborar en el fortalecimiento de los programas de inmunización. La siguiente. Y entonces les traigo acá, y esto quería haberlo dicho al principio, teníamos estos dos niños corriendo, y fíjense cómo les traigo nuevamente esta imagen, porque la frase o el lema que la OMS trae es que no debemos dejar a nadie atrás, y justamente eso es lo que tenemos que hacer, que todos los países estén suficientemente empoderados y suficientemente organizados para poder generar estas recomendaciones y estas diferentes directrices para poder completar y fortalecer los programas de inmunización. La siguiente. Y cuando hablamos de la vacunación de puesta al día, que en inglés se llama catch-up, es un tipo de dosis de vacuna que se puede indicar a un paciente que por alguna razón no pudo recibir la vacuna en el momento ideal, en el momento que estaba estipulado de acuerdo al esquema nacional, y que nos puede orientar respecto hasta cuáles son los puntos superiores o inferiores o los intervalos ideales para poder lograr este esquema completo. La siguiente. Y entonces tenemos que tener súper claro este concepto que les acabo de comentar, y el otro punto es cuál es el calendario de vacunación de actualización, que es aquel paciente que no tuvo la oportunidad de iniciar el esquema y tiene una gran cantidad de dosis pendientes, y debemos entonces definir cuáles son las vacunas que pueden coincidir, las que no pueden coincidir, el intervalo que tiene que haber entre ellas y cómo debemos entonces planificar las siguientes dosis que el paciente tiene que ir recibiendo. Y justo hablando de cuáles son las directrices de la Organización Mundial de la Salud, una vez que se define que
el sistema de salud de un país se encuentra colapsado, que fue lo que nos sucedió a un alto porcentaje de los países a nivel global durante la pandemia, la Organización Mundial de la Salud tiene la responsabilidad y genera las recomendaciones que se pueden implementar de forma genérica en cada uno de los países, y justamente esas son las diferentes directrices que vamos a revisar el día de hoy, tratando de personalizarlas para el programa de inmunización colombiano. Entonces, en este momento quiero ver si María Carolina puede abrir su cámara para que comencemos con los casos clínicos para poder definir entonces cuáles son las diferentes indicaciones que debemos dar en estos casos difíciles que María Carolina nos trae la noche de hoy. Adelante. Sí, muy buenas noches. Estoy muy agradecida por la oportunidad de poder compartir este tema tan importante. Yo pienso que todos hemos tenido un caso de pacientes que se han visto en la necesidad o en la obligación por este contexto de la pandemia en interrumpir su calendario regular de vacunación, y precisamente lo que queremos en la noche de hoy es, si bien vamos a compartir algunas recomendaciones, sobre todo de organismos supranacionales, acerca de cómo actuar al momento de tener al frente un paciente que tenga retraso del esquema de vacunación, es interactuar, hacer esta tertulia un poco más interactiva. Vamos a presentarles algunos casos clínicos de los cuales pues consideramos que es bastante, que se han presentado con bastante frecuencia en estos últimos tiempos. Entonces, vamos a ir de la parte que comentó la doctora Tamara, de esa parte teórica, de esos lineamientos generales, a ejemplos en el día a día, en la práctica diaria. Y aquí precisamente tenemos una tarjeta, un carnet de vacunación. En este caso es un paciente que nació el 1 de febrero del año 2021, es decir, que para la fecha de hoy tendría 4 meses de vida. Si revisamos o verificamos esta tarjeta o cartilla de vacunas de inmunización, podemos observar que se le colocó en las primeras 24 horas de vida la su dosis de vacunación de BCG y también de vacuna contra hepatitis B. Sin embargo, en las casillas posteriores podemos observar que realmente no presentó o no se ha cumplido, digamos que por este contexto de la pandemia, las dosis sucesivas de vacunas que le correspondían, la primera dosis de pentavalente, la primera dosis de polio, de rotavirus, de neumococo. Entonces, en este caso específico de este paciente que tiene un retraso, no se cumplió las vacunas que normalmente se colocan a los 2 meses de vida y nos llega a los 4 meses de vida. ¿Cuál sería la conducta correcta de puesta al día de vacunación en este paciente? Y para esto les pido que puedan votar, que puedan seleccionar la opción que ustedes consideren más correcta, porque vamos a, como les comentaba, hacer esto un poco más dinámico. La opción número A o la opción A es: perdió las dosis de las vacunas de los 2 meses, se debe colocar el esquema de los 4 meses. La opción B: se inicia el esquema con las dosis habituales, pero se recomiendan dosis adicionales para mejor protección. Es decir, se coloca las vacunas como si el paciente tuviese 2 meses, a pesar de que tiene 4, pero una vez completado el esquema, por ejemplo, si le correspondía un esquema de una vacuna 2+1, para mayor protección, después de esa primera dosis de refuerzo, se le coloca otra dosis de refuerzo, como por ejemplo un esquema 2+2, por decirlo así. Eso sería la opción B. La opción C: se prioriza colocar la pentavalente, ya que protege contra más enfermedades y no se pueden administrar todas las vacunas en ese mismo día. Como veíamos, el paciente tiene un retraso de varias vacunas, dentro de ellas estaría la pentavalente, pero en este caso, por tantas dosis de vacunas que tiene pendiente, preferiblemente colocarle esta vacuna que protege contra más enfermedades y reprogramar para una próxima consulta las otras dosis de vacunas que tiene pendiente.
Y la opción D sería todas las opciones anteriores son falsas. Entonces, ¿qué consideran ustedes con este caso específico del paciente? Opción A, B, C o D. Voy a dar un par de segunditos más para que puedan y tengan la posibilidad de realizar esta votación. Estoy viendo inclusive que varios de ustedes ya han votado. Están dos opciones un tanto reñidas. En un 42% se inicia el esquema con las dosis habituales, pero se recomienda dosis adicionales para mejor protección. Y el 41%, todas las opciones anteriores son falsas. Y bueno, vamos a ver esta respuesta correcta, la cual sería la opción D. Realmente todas las opciones anteriores son falsas y ya vamos a ver por qué. Bien, si bien es importante conocer cada vez que administramos algún producto, en este caso alguna vacuna, verificar nosotros como médicos la información para prescribir de este producto, en el cual hay es un documento amplio en el cual se especifican claramente, específicamente en este producto las indicaciones, contraindicaciones, el perfil de seguridad, de inmunogenicidad, de eficacia de esta vacuna. Si bien es importante conocer este tipo de documentos, como lo es la información para prescribir, cada vez que coloquemos un producto, en líneas generales, en vacunación, hay ciertos conceptos claves que aplican para la mayoría de las vacunas y que es necesario, sobre todo en estos tiempos, conocer, porque esto nos va a guiar nuestras conductas al momento de tener estos pacientes con retraso de vacunas. Entonces, hay conceptos claros que los profesionales de salud debemos conocer para realizar una buena práctica de puesta al día en la vacunación. Dentro de estos conceptos están las prioridades. Por ejemplo, si estamos en un contexto en alguna comunidad específica o en algún país en específico, como por ejemplo, como sucedió en meses pasados en el Perú, en el cual existió un brote de casos de difteria, obviamente la prioridad para ese país va a ser vacunar principalmente contra esta enfermedad, porque en ese caso específico hubo reemergencia y obviamente al existir este brote se debe aplicar la mayor cantidad de vacunas para prevenir a las personas que estuviesen susceptibles. Entonces, primero es importante entender las prioridades de vacunación, pero también es importante saber conceptos claves de coadministración, que significa cuándo podemos administrar simultáneamente varias vacunas en un paciente. Y otro concepto importante es conocer entre las dosis de las vacunas cuál sería el intervalo mínimo entre una y otra y hasta cuándo pudiésemos considerar colocar ese esquema o completar ese esquema de inmunización si ha sido retrasado, y eso es lo que voy a explicar a continuación. En líneas generales, es importante que conozcan que un retraso en la vacunación no requiere reiniciar la serie de vacunación o la adición de dosis extra en la serie. ¿Esto qué significa? Si yo tengo un paciente que recibió, por ejemplo, dos dosis de vacuna contra neumococo, las recibió a los 2 y a los 4 meses, en el caso de que venga después del año para su refuerzo, si no me llegó al año, sino que me llegó tiempo después, yo no voy a comenzar otra vez a colocar un esquema 2+1, sino que yo, cuando me llegue ese paciente, le completo la dosis como si no hubiese pasado ese tiempo prolongado en el cual el paciente me llegó. Es decir, no debemos reiniciar nuevamente esquemas de inmunización. Y por otra parte, los esquemas de inmunización, lo importante es completarlos para garantizar la inmunogenicidad y la protección contra la enfermedad que queremos al aplicar ese esquema primario y esos refuerzos que están indicados en ese esquema específico de vacunación. No es necesario adicionar dosis extras una vez completado el esquema. ¿Por qué? Porque ya con el esquema tradicional, a pesar de que se haya colocado retrasado,
garantiza la protección en el porcentaje específico de cada vacuna para cada enfermedad de la cual estemos aplicando. Entonces, en líneas generales, es importante estas dos reglas: no reiniciar esquemas a pesar de que el paciente haya acudido con un intervalo o con un retraso de la dosis que habitualmente o programáticamente le habíamos estipulado colocar. Y en segundo lugar, no colocar refuerzos o dosis adicionales si ha completado el esquema según las recomendaciones internacionales y las recomendaciones locales. Otro aspecto importante es que si se pierde una dosis de las vacunas, las dosis subsiguientes de la serie deben ser administradas en la siguiente visita como si hubiese ocurrido el intervalo habitual, y es básicamente lo que estábamos comentando. Si yo tengo un paciente que recibió su vacuna de rotavirus a los 2 meses, pero no acudió a los 4 meses, pero me llega a los 5 meses, yo le coloco su segunda dosis como si no hubiese pasado ese mes que programáticamente habíamos estipulado que lo recibiera un mes antes. Cuando el paciente llega, aplicamos inmediatamente esta vacuna y la contamos como si hubiese ocurrido una dosis habitual, y en el caso específico de vacunas contra rotavirus, que sea de 2 dosis, ya tomamos su esquema como completado. No es necesario adicionar dosis posteriores. Otro aspecto importante, los intervalos entre dosis. Y acá voy a hacer esta pausa. Perfecto. Los intervalos entre dosis, cuando se alargan un intervalo, la aplicación de una vacuna con la siguiente dosis que le tocaba, obviamente el paciente, al no haber completado su esquema de inmunización, pues va a estar siendo susceptible a esta enfermedad, y es por esto, digamos, la importancia de que dentro de lo posible se puedan conservar y colocar los esquemas de inmunización tradicionalmente. Pero en el caso de que este paciente no tenga un retraso de la inmunización y se coloque la vacuna posteriormente, realmente al completar el esquema, la inmunogenicidad no se va a ver comprometida. Por eso es que las recomendaciones están a favor de que siempre se traten de completar los esquemas de inmunización. Bien, en esta tabla podemos observar recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de las diferentes vacunas. En este caso, las vacunas que por lo general se colocan durante los primeros meses de vida. Si bien muchas respuestas pudiésemos no tenerlas y son diferentes vacunas, sobre todo las que se colocan a la edad pediátrica, muchas veces no vamos a saber la respuesta, pero sí es importante saber dónde buscar la información. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones y esto lo menciono y nos guiamos sobre todo por esto al no haber recomendaciones específicas nacionales en las cuales pudiésemos o podemos acceder a las diferentes vacunas que se colocan sobre todo a la edad pediátrica y conocer cuándo sería no solamente la dosis o la indicación tradicional de colocación de la vacuna, sino también qué hacer si el paciente tiene más de un año y no ha recibido ninguna dosis de vacuna, si el paciente tuvo una prolongación entre el intervalo de una dosis y otra. Entonces, aquí colocamos un ejemplo, no realmente para desglosar y describir vacuna por vacuna, sino para que sepan que existen herramientas a las cuales podemos acceder en el caso de que un paciente presente un retraso o no se haya colocado una vacuna en específico. Podemos utilizar este tipo de herramientas. Cuando hablamos de vacunas en general, podemos dividirlas en 3 grandes grupos. En un primer grupo, las vacunas vivas atenuadas, y en este caso pueden observar en sus pantallas ejemplos de estos tipos de vacunas. En el caso de vacunas vivas atenuadas orales, las más tradicionales es polio y rotavirus, y dentro de las parenterales, fiebre amarilla, sarampión, rubiola, parotiditis o papera, varicela y también la tuberculosis, que a pesar de que es bacteriana, a diferencia de las anteriores, es una bacteria atenuada, en este caso Mycobacterium bovis.
En un segundo grupo estarían las vacunas inactivadas y dentro de ellas las que más frecuentemente conocemos está la polio inyectable, también la vacuna contra hepatitis A y la vacuna contra influenza. Y en un tercer saco podemos prácticamente colocar el resto de vacunas que se realizan inclusive con tecnologías diferentes, inclusive con las tecnologías actuales de las nuevas vacunas, y también, por ejemplo, otras como toxoides, vacunas de subunidades antigénicas, entre otras. ¿Por qué es importante hacer esta clasificación en estos tres grandes grupos? Pues es importante precisamente porque esto nos va a permitir decidir cuando tengamos un paciente en el cual sea necesario coadministrar vacunas, cuáles se puedan administrar simultáneamente y en el caso de que no se hayan colocado en un mismo momento, qué intervalo hay que esperar para volver a colocar este otro tipo de vacunas. Entonces, dentro de la coadministración de vacunas, es importante que conozcamos que la mayoría de las vacunas se pueden administrar en un mismo paciente simultáneamente en un mismo día. Específicamente para las vacunas orales vivas atenuadas, como ya lo comentamos, la vacuna contra la polio tomada, la vacuna contra el rotavirus, que también es oral, no se ha identificado interferencias si éstas se administran simultáneamente. En el caso de que se administre una vacuna viva inyectada, como por ejemplo sarampión, rubiola, parotiditis, con una vacuna viva oral, que en este caso sería, por ejemplo, polio oral, tampoco se ha evidenciado que haya interferencia en la inmunogenicidad de ambos productos y tampoco en el perfil de seguridad. Es decir, que no es que se ha verificado o realmente no se ha evidenciado que haya aumento de los efectos adversos cuando se administran este tipo de vacunas. ¿Qué sucede cuando no se pueden administrar en ese mismo momento las vacunas que tenía programadas el paciente o las vacunas que tenía retrasado el paciente? En el caso específico de las vacunas vivas, se necesita 4 semanas, digamos, de este intervalo entre una y otra. Y las vacunas inactivadas se pueden administrar en cualquier momento. Es decir, si yo recibí la vacuna contra influenza, pero no me coloca, también tenía que recibir la vacuna contra hepatitis A y no me la coloqué o no le coloqué al paciente en ese mismo momento por X o por Y razón, no tenía la vacuna, me llegaba en 2 días, yo puedo citar nuevamente a mi paciente para colocarle 2 días después la vacuna contra hepatitis A diferencia de las vacunas vivas, que como les comentaba, sí debería existir este intervalo de 4 semanas, si no se administraron en ese mismo momento. Siempre hay excepciones a la regla y por eso les comentaba que siempre es bueno verificar la información para prescribir de los productos que estamos administrando y en este caso la excepción para las vacunas vivas sería la fiebre amarilla, en los cuales se ha documentado que si se administra en un periodo menor de 4 semanas la vacuna contra la fiebre amarilla y la vacuna monovalente de sarampión, realmente no hay afectación de la inmunogenicidad de esta. La administración simultánea de todas las vacunas para las cuales una persona es elegible en el momento de la visita aumenta la probabilidad de que sea vacunado completamente a la edad apropiada. Como les comentaba, ahorita existen muchas oportunidades perdidas, muchos retrasos e interrupciones de los esquemas de inmunización. Cuando aplicamos buenas prácticas de puesta al día y coadministramos vacunas, aumentamos la probabilidad de que estos pacientes puedan estar con su esquema de inmunización al día. Eh, Obviamente depende del interrogatorio que tengamos con esa madre, con ese padre, las características sociales, económicas en las cuales viva el niño, pero en muchos casos, si sospechamos que este paciente no va a regresar nuevamente a la consulta, con más razón hay que tratar de intensificar esta metodología y estas directrices de puesta al día. Aquí tenemos un cuadro, digamos, resumen de lo que les había comentado previamente. En el caso de que se coadministren 2 o más vacunas inactivadas inactivadas y vivas o más de 2 vacunas vivas atenuadas orales, realmente pueden ser administradas simultáneamente. eh,
Sin embargo, en el caso de las vacunas eh, vivas inyectadas, el intervalo mínimo de 4 semanas debería realizarse si no se administran en ese mismo día o simultáneamente. Hay ciertas recomendaciones también importantes por comentar, como por ejemplo, al momento de la práctica de administración de múltiples vacunas, en el caso de las vacunas, por ejemplo, intramusculares, se recomienda que si se va a aplicar en algún sitio anatómico más de una vacuna, tomar este espacio, esta longitud de 2.5 centímetros entre una y otra. Y además de esto, obviamente en los menores de 12 meses solamente se debe utilizar el muslo para aplicación de las vacunas, no se puede utilizar el área del deltoides, del músculo deltoides, y también si, por ejemplo, en este tipo de vacunas con toxoides, como por ejemplo la vacuna de pentavalente, también se debería aplicar únicamente en un solo muslo y dejar las otras vacunas que tiene el paciente pendiente, como por ejemplo vacuna contra neumococo y polio inyectable, en el otro muslo, por ejemplo. Serían prácticas adecuadas para poder garantizar aplicar simultáneamente varias dosis de vacunas en un mismo paciente. Y cuando hablamos de intervalos entre una y otra dosis, no se recomienda que se irrespete el intervalo mínimo entre una dosis y otra. ¿Por qué? Porque esto afectaría, en este caso, la inmunogenicidad del producto para cual se aplique y probablemente la protección contra la enfermedad que queremos garantizar. Sin embargo, en líneas generales, hay lo que se conoce como periodo de gracia, que es que si se administra 4 días antes del intervalo mínimo, una vacuna y otra, pudiese estar o se toma realmente como válida, a diferencia si sucede más de 4 días o se coloca más de 4 días ese intervalo mínimo, la dosis realmente no se debería contar. Y bueno, acá tenemos un segundo caso clínico, por decirlo así, otro caso de un esquema de inmunización. En este caso en particular, el paciente nació el 1 de septiembre del año 2019, es decir, que para esta fecha tendría más de un año, aproximadamente un año y 9 meses. 21 meses. Sin embargo, este paciente, a pesar de que la madre traía la tarjeta de vacunación, la cual vamos a verla a continuación, realmente la madre acude al centro de salud no para colocarle las vacunas a este niño, sino que acude porque el paciente presenta un traumatismo cráneoencefálico leve, por ejemplo, un niño que recién comió, estaba jugando, estaba corriendo, se cayó de sus propios pies, se ocasionó un traumatismo a nivel frontal, había un poco de aumento de volumen, el niño presentó un vómito y por esto la madre acude al centro de salud más cercano. Igualmente se valoró al paciente con un Glasgow adecuado, un niño que no presentó más vómitos, de hecho, en el momento de la consulta estaba tomando agua, la toleró sin ningún problema y realmente no había ningún signo de alarma al examen físico con respecto a esta caída que presentó el paciente. Cuando observamos su tarjeta de vacunas, podemos verificar que le han colocado al momento del nacimiento la vacuna BCG y la vacuna contra hepatitis B. Posteriormente recibió las dosis de pentavalentes, de polio, de rotavirus, sus 2 dosis, de neumococo, también recibió a los 2 y 4 meses. A los 6 meses igualmente recibió su dosis de influenza, pero después de esto no recibió a los 7 meses la dosis de influenza. Y si seguimos observando el carnet de vacunación, pues no ha recibido triple viral, no recibió vacuna contra varicela, a pesar de que ya pasó estos 12 y 18 meses, que es donde habitualmente el paciente acude a consulta para recibir sus esquemas de vacunación. Entonces, en este caso específico, ¿cuál sería la conducta más adecuada de puesta al día
para vacunación en este paciente e igualmente les voy a colocar 4 opciones para que ustedes voten por la cual consideren correcta. La opción A es que citan a ese paciente 48 horas de manera de dar tiempo para que se observe el niño por el golpe, el traumatismo que recibió, y después de pasado 2 días le dicen a la madre que acuda nuevamente al centro de salud para colocarle las vacunas que tiene pendientes. La opción B es vacunar priorizando los refuerzos como la triple bacteriana, el neumococo, el polio, para así completar estos esquemas que están incompletos, ya que hay otras vacunas como por ejemplo varicela, sarampión, rubiola, parotiditis, en las cuales no ha iniciado estos esquemas, entonces darle prioridad a completar los esquemas de inmunización. Es posible colocar todas las vacunas pendientes, es decir, estas vacunas como las de influenza, las que normalmente se colocan al año, es posible colocarlas en ese momento, y la opción de preguntar a la madre cuántas vacunas desea que le coloquen de manera de hacer una especie de pacto o acuerdo para, dependiendo de lo que decida la madre, cuántas vacunas deja que le coloquen, aplicarle estas vacunas. Entonces, ¿qué consideran ustedes? Opción A, B, C o D. E igualmente voy a dar un par de segundos para que puedan votar por la que consideren correcta. Igualmente, estoy viendo que algunos de ustedes han votado y en este caso están un poquito más divididas las respuestas. Casi nadie votó por la opción D, preguntar a las madres cuántas vacunas desea que le coloquen. Algunos de ustedes han colocado la opción de que es preferible que se citen 48 horas al paciente para colocar las vacunas. Otros colocaron la opción B, priorizar estos refuerzos, y el 60% respondió la opción C, es posible colocar todas las vacunas. Y bueno, vamos a ver la respuesta correcta. Sería la C, es posible realmente colocar todas las vacunas pendientes. Y bueno, como les comentaba, obviamente depende de las circunstancias, del tipo de paciente, de las condiciones que envuelven a ese paciente, sociales, económicas, etcétera, para obviamente decidir la vacunación. Sin embargo, como les comentaba, organismos internacionales abogan por realmente coadministrar la mayor cantidad de vacunas que sean posibles en ese momento para evitar, porque no sabemos si realmente si esta madre se perdió por tantos meses, si realmente vaya a acudir en 48 horas a recibir las vacunas. También, como les comentaba la doctora Tamara previamente, pues existen enfermedades mayormente transmisibles, como por ejemplo el sarampión, como por ejemplo la tosferina, en las cuales muchas veces se indica priorizar contra estas enfermedades porque son las que pueden cursar más rápidamente con reemergencias, con brotes y afectar a un mayor número de población. Entonces, si bien son varias las circunstancias que se pueden presentar con un paciente en particular, pues estas vacunas que este paciente tenía pendiente se pudiesen haber colocado en este momento. Voy a mencionar a continuación la norma técnica del calendario de vacunación de Colombia para niños que no han recibido ninguna dosis, pero que acuden a nosotros con más de un añito de edad. En este tipo de pacientes, ¿cuál es la recomendación local? Bueno, en el caso de la BCG, administrar su dosis única, sobre todo si pertenece a población indígena o rural. En el caso de la polio, administrar las 3 dosis con un intervalo de 4 semanas. En este tipo de pacientes, inclusive se recomienda, digamos, utilizar estos intervalos mínimos para garantizar realmente una protección más temprana. En este caso, pues ya al cumplir sus 3 dosis en un periodo de 3 meses, digamos ya a pesar de que el niño pudiese haber estado expuesto
a la enfermedad en los primeros meses de vida, pues garantizamos en un tiempo más corto la realización y el cumplimiento de un esquema primario. En el caso de pentavalente, entonces una dosis y después, posterior a esto, distribuir 2 dosis de triple bacteriana con un intervalo de 4 semanas y 2 dosis de hepatitis B también con un intervalo de 4 semanas para lo que es fiebre amarilla, hepatitis A, en este caso, al ser dosis únicas dentro del calendario nacional de inmunizaciones, pues se recomienda aplicar en ese mismo momento, si el paciente llegó a los 20 meses, 21 meses, aplicar su dosis única. Y en el caso, por ejemplo, del neumococo, en un paciente que no ha recibido ninguna dosis que rutinariamente colocamos a los 2 y 4 meses de vida, se recomienda aplicar en ese mismo momento una primera dosis y esperar un intervalo de 2 meses para aplicar la segunda dosis. Estas serían las recomendaciones locales en el caso de que nos llegue un paciente que tenga más de un añito y no haya recibido ninguna vacuna, que puede suceder. He visto casos porque precisamente es el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la pandemia. Muchas veces nosotros mismos nos hemos preguntado, los familiares nos preguntan si el niño está atravesando en ese momento por alguna enfermedad o infección en específico, si realmente es una contraindicación para la vacunación. Y obviamente hay vacunas de vacunas, hay enfermedades de enfermedades. No es lo mismo estar atravesando, por ejemplo, por una enfermedad oncológica, recibiendo en ese momento quimioterapia, altas dosis, etcétera, a un paciente, por ejemplo, eh, digamos, un caso de un niño escolar con una amigdalitis bacteriana que esté recibiendo antibiótico terapia. Lo vimos en consulta, le recetamos el tratamiento y lo mandamos a citar en 72 horas para verificar su evolución. En esas 72 horas, a pesar de que continúa recibiendo antibióticos, el paciente está mejor, ya no tiene fiebre, las lesiones a nivel de las amígdalas, en la orofaringe también están muy bien, pero ese paciente tenía retrasados sus refuerzos de etapa escolar. Es un momento para colocarle la vacunación, no es una contraindicación que esté superando o que haya atravesado recientemente un cuadro infeccioso. Y en líneas generales, si bien la fiebre es una, digamos, una precaución para la administración en ese momento de las vacunas, en líneas generales, como en este caso, un paciente con una caída, sin factores de riesgo o sin evidencia de alto riesgo de complicaciones al examen físico, es una oportunidad para poner al día a este paciente en cuanto a sus dosis de vacunas. Los estudios indican que no vacunar a niños que presentan una enfermedad leve impide los esfuerzos para una buena cobertura de vacunación, y de ahí la importancia de, digamos, estar conscientes de no perder oportunidades. A pesar de que el paciente venga por otra causa, revisar su tarjeta de vacunas y tratar de ponerlo al día con las vacunas pendientes. Estas no son contraindicaciones para la vacunación. Por ejemplo, una persona quien ha estado potencialmente expuesta a una enfermedad infecciosa o está convaleciente de la enfermedad, como lo mencionamos anteriormente, un paciente en terapia antimicrobiana o un paciente que está en contacto con paciente inmunosuprimido. Como les comentaba, hay excepciones como por ejemplo polio oral, pero a grandes rasgos no existen ese tipo de contraindicaciones. Últimamente, con todo esto de síndrome inflamatorio multisistémico, post-COVID, pacientes se han visto la necesidad de que le administren como parte de su tratamiento inmunoglobulina, o si por alguna causa les fue administrado hemoderivados, hay que estar pendiente entre el tiempo en el cual se administró esta inmunoglobulina o estos hemoderivados para la vacunación. Y en este caso, las recomendaciones son que las vacunas inactivadas no son generalmente afectadas por los anticuerpos circulantes. Las respuestas a las vacunas vivas atenuadas pueden verse afectadas por la presencia de anticuerpos contra el antígeno. En el caso de que se haya administrado una vacuna viva atenuada, lo ideal es esperar 2 semanas a administrar productos que contengan estos tipos de anticuerpos, como les mencioné. Y en el caso de que se administró ya este tipo de hemoderivados o inmunoglobulinas, lo ideal es esperar
mínimo 3 meses, aunque puede ser más dependiendo de la cantidad de producto o el tipo de producto que se administró para colocar otras vacunas, como por ejemplo la de sarampión, rubiola parotiditis o la vacuna contra la varicela. Cuando hablamos de intercambiabilidad, que significa si comenzamos dosis iniciales con un producto de una vacuna, pero no tenemos en ese momento el mismo producto o la misma marca para completar su esquema de vacunación, realmente aquí sí es importante porque recomendaciones tanto locales como internacionales abogan porque se debe utilizar el mismo producto del fabricante para todas las dosis de una serie de vacunas. En esto sí es importante tratar de dar cumplimiento a esta normativa porque realmente esto es lo que garantiza que no haya mayores reacciones adversas o alguna reacción no esperada en este tipo de pacientes o que no se realice la protección adecuada contra la enfermedad para la cual estamos vacunando, en el sentido de que al existir diversos productos, las dosis también van a ser diferentes, los esquemas también, algunos son de 2 dosis, otro de 3 dosis, entonces aquí sería prioritario realmente garantizar de que con el mismo producto que se inició el esquema se complete. Y en el caso de los diluyentes de las vacunas, es importante conocer que no se debe mezclar, no se debe utilizar un diluyente que estaba destinado para una vacuna en específica, utilizarla para otra. En estas dos, digamos, indicaciones o en estas dos puntos acerca de vacunación impuesta al día, hay que ser realmente bastante acuciosos en darle cumplimiento. Y bueno, a continuación voy a invitar a la doctora Tamara a que nuevamente se una con nosotros para seguir conversando acerca de estos casos de preguntas que precisamente ustedes nos hicieron llegar antes de esta ponencia en la noche de hoy. Sí, gracias María Carolina. Efectivamente, súper agradecidos con todas las preguntas que nos enviaron. Eso para nosotros es un gran estímulo porque sabemos cómo orientar esta presentación. Realmente es un gran reto poder completar estos tópicos de forma global y dejar a todo el mundo satisfecho, ¿no? Nuevamente les recomendamos, si tienen alguna pregunta, pueden incluirlo dentro de la parte de preguntas y respuestas de la página web para que podamos responderlas al final de la presentación. Ya falta poco. Pasemos al siguiente slide, por favor. Muy bien, entonces esta es una pregunta que recibimos de la audiencia y dice, en caso de un niño de 5 años que se inmuniza con la primera dosis de DPT, entonces, ¿en cuánto tiempo tendríamos que citar al paciente para la segunda dosis? Entonces, la opción A es, a esta edad, solo con una dosis es suficiente. La opción B es, se debe colocar 3 dosis separadas por 4 semanas. La opción C es, se deben colocar 3 dosis, la primera y la segunda separadas por 4 semanas y 6 meses después para la tercera dosis. Y la cuarta opción es, no es necesario vacunar a esta edad contra la difteria. Entonces vamos a votar. Vamos a ver qué tan complicada estuvo esta pregunta. A ver si hay divergencia en la audiencia. A ver, a ver. Muy bien, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Muy bien, acá la mayoría votó por la opción B, se deben colocar 3 dosis separadas por 4 semanas y vamos a ver en el slide cuál es la respuesta correcta para que gráficamente lo veamos. Realmente la minoría fue la que logró la respuesta correcta, es que debemos colocar 3 dosis, pero los intervalos son diferentes. Fíjense que tenemos la primera dosis, la primera parte del esquema, solo un espacio de 4 semanas, decía 0, 1, y luego la tercera dosis al 6º mes. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pregunta dice, en el caso de un niño de 5 años con una sola dosis de vacuna contra neumococo, se refuerzan con 2 dosis, ya, un momento que tengo el slide, ajá, se le refuerzan con 2 dosis más o solo se queda con esa, así textualmente fue la pregunta. Entonces vamos a tratar de responder
Entonces, por acá dice, la opción A es la enfermedad neumocócica invasiva, es más frecuente entre los 2 meses y los 3 años, por lo que no sería necesario vacunar nuevamente. La opción B dice, se debe reiniciar con un esquema de 3 dosis y un refuerzo, y las 3 dosis hay que separarlas por 2 meses y luego un refuerzo a los 6 meses. Después dice colocar una dosis adicional al momento del contacto con el paciente, y la opción D, no hay respuesta correcta. Vamos a ver, por acá vamos a ir votando para que nos den todas las respuestas. Vamos a ver cómo se va distribuyendo la audiencia. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ajá, por acá dicen colocar una dosis adicional al momento del contacto del paciente fue la respuesta más votada. Sin embargo, la respuesta correcta, ajá, la respuesta correcta es la opción A. Efectivamente, este paciente no requiere, gracias a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no requiere una nueva dosis porque ya el paciente tiene más de 3 años y al tener más de 3 años ya salió de la edad de mayor riesgo de enfermedad neumocócica invasiva. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente slide. Dice, tenemos un niño de 6 meses que se inmuniza contra la vacuna contra meningococo ACWY, y este paciente regresa a los 18 meses, o sea, fíjense, un año más tarde, para completar el esquema. ¿Cómo se debería continuar? Entonces, la opción A es, a esta edad no es necesario colocar una nueva dosis. La opción B, colocar 2 dosis con intervalo de 8 semanas y luego un refuerzo un año después. La opción C, la segunda, se debió colocar mínimo a las 8 semanas y se puede colocar la segunda dosis en este momento. Y la opción D, colocar 3 dosis con intervalo de 8 semanas y luego un refuerzo hasta un año después. Vamos a ver. Nuevamente por acá, activos, votando. Creo que estas opciones están un poco más fáciles de leer y tal vez podamos discriminar mejor la respuesta correcta. A ver. Muy bien, vamos a ver. Por acá dice, la opción más votada fue la opción C, la segunda, colocar la segunda dosis a las 8 semanas idealmente, y se puede colocar en ese momento esa segunda dosis. Vamos a ver cuál fue la respuesta correcta. Efectivamente, esta vez sí estuvo claro el enunciado. Efectivamente, esta es la forma. Ya a los 18 meses el esquema de las vacunas ACWY puede ser un esquema 1+1 sin ningún problema, entonces estaríamos allí bastante claros respecto a cómo deberíamos actuar. La siguiente pregunta, vamos a ver. Un niño de 12 meses que se inmuniza con la primera dosis de hepatitis A y regresa 10 meses después de la segunda dosis. Para la segunda dosis, perdón. Se puede continuar el esquema que hacemos con ese intervalo que quedó allí un poco abierto. Entonces, la respuesta correcta podría ser la opción A. Para cualquier edad, si se interrumpe la serie de vacunación contra hepatitis A, no se debe reiniciar. Y aquí esta es una frase que María Carolina hizo bastante énfasis. La opción B, la segunda dosis colocada entre los 20 e incluso hasta 31 meses después en pacientes mayores de 2 años, ha demostrado una respuesta similar al esquema rutinario, que es 0 y 6 meses, y es necesario hacer un test serológico, o sea, ver cómo están los anticuerpos para poder decidir si hace falta colocar una segunda dosis, y la cuarta opción es que la A y la B son correctas. Entonces vamos a ver cómo nos va por aquí. Podemos votar todos en la pantalla. Y muy bien, vamos a ver, entonces tuvimos un mayor porcentaje, el 50% votaron para A y para B, y bueno, podríamos sumar los que votaron para A y para B, y vamos a ver la respuesta correcta.
Sí, muy bien. Entonces, tal cual, la respuesta correcta es la opción D. Realmente hacer un test serológico más bien nos podría generar un aumento en los costos al sistema de salud y muy posiblemente no nos garantizaría que esa inmunogenicidad fuese duradera por el hecho de que el paciente aún no ha completado su segunda dosis. Entonces, la presencia o ausencia de anticuerpos en ese momento no nos va a descartar la necesidad de una segunda dosis, no tendría la utilidad y por esa razón la primera y la segunda opción fueron las correctas. Muy bien. Ahora pasamos, vamos a hablar un poquito acerca de seguridad y este es un tema que en este momento todos los pediatras estamos afrontando, todos los médicos estamos afrontando, porque siempre recibimos a alguien hablándonos acerca de mitos que han ido escuchando acerca de las vacunas y efectivamente es nuestro trabajo tener este rol de educadores y darle a los pacientes la información correcta y darles además a los pacientes la información balanceada respecto a la seguridad de las vacunas. Muchas veces, y esto lo viví en el mes de diciembre del año anterior, cuando fui a colocar la vacuna de fiebre amarilla a mi bebé, fui a un centro de vacunación y la enfermera, sin saber que yo era pediatra, y menos aún que trabajo en vacunas, me dijo, esta vacuna no produce ningún efecto secundario, no le va a dar nada, vamos a ponérsela y usted ya se puede ir para su casa tranquila. Entonces, yo, digamos, tuve la intención incluso hasta de corregirla, pero definitivamente es bien duro tener la posibilidad de que los pacientes se queden con ese mito, con esa falsa sensación de que puede ser que no haya un evento adverso. Y realmente sí, los eventos adversos existen en las vacunas, existen en todos los productos farmacéuticos y es muy importante que le demos esa realidad a los pacientes. No debemos, evidentemente, generar alarma, siempre debemos tener una claridad respecto a cuáles son los eventos adversos más frecuentes de un medicamento o de una vacuna y siempre darle a los padres o a los pacientes la orientación respecto a qué es lo más probable que puede ser que su paciente desarrolle, es decir, que es un evento adverso que es frecuente, que no es el 100% de los pacientes, muy pocas veces es el 100% de los pacientes, pero es importante que tengamos la certeza de que nuestro paciente esté preparado para recibir un evento adverso y de esa forma vamos a disminuir la ansiedad en nuestros pacientes y vamos a tener una mayor facilidad de comunicación en la siguiente consulta. Otro gran punto, y quizás como mnemotecnia, cuando se trata de una vacuna que sea inyectable, las vacunas parenterales, la mayoría de los eventos adversos que generan son eventos adversos locales. Las vacunas gastrointestinales, por ejemplo, como las vacunas de rotavirus, producen síntomas gastrointestinales como eventos adversos más frecuentes, bien sea vómitos, diarrea, y de esta forma podemos tener, digamos, una facilidad para poderlo explicar rápidamente a nuestros pacientes. Entonces, y el otro gran punto que les quiero traer respecto a la seguridad de las vacunas es que ustedes, nuestra audiencia, son los principales recolectores de información respecto al perfil de seguridad de las vacunas. Ustedes son los que ven la mayor cantidad de pacientes, son los que viven las quejas o las llamadas de los padres diciendo ciertos eventos adversos o síntomas que pueden o no estar relacionados con la administración de alguna de las vacunas y justamente nosotros les hacemos el llamado a que nos ayuden a recolectar esa información a través de las líneas de farmacovigilancia. Absolutamente todos los laboratorios de investigación, entre ellos se encuentra GSK, tienen líneas de farmacovigilancia a través de las cuales ustedes pueden informar, no es una, digamos, como una especie de línea en la cual nosotros vayamos a invadirles su privacidad, ni mucho menos, es una información que es totalmente confidencial, únicamente necesitamos la edad del paciente, los síntomas, el producto que recibió, ¿ok? Y de esta forma poder tener la información lo más completa posible. Si ustedes desean que se le haga un seguimiento posterior, podemos hacerlo. Sin embargo, no es algo que hacemos de rutina y es muy importante para nosotros ir alimentando esa base de datos porque el perfil riesgo-beneficio de los productos se evalúa desde el primer paciente que recibe el producto en los estudios fase 1, que ya nos hemos hecho bastante expertos al respecto, y luego de que llegamos a comercializar las vacunas y a tenerlas disponibles en nuestras neveras, en las refrigeradoras, también seguimos vigilando los eventos adversos y el perfil de seguridad de nuestros productos. El siguiente slide. Y bueno, entonces quisiera cerrar y pasar a lo que serían los mensajes finales. Muy bien.
Y vamos a pasar entonces a las conclusiones. Recordemos que la inmunización es un servicio de salud pública que es esencial para nuestros países, que garantiza tener una comunidad mucho más sana, una menor carga a los sistemas de salud, pacientes que van a tener un desarrollo cognitivo mucho más valioso, mucho más productivo para su edad adulta, pacientes que logran completar la universidad, que logran completar sus estudios, que pueden tener un oficio y que pueden ser económicamente productivos en el futuro cercano. Los principios de vacunación y al momento de generar algún tipo de retraso en los esquemas de inmunización, debemos ir hacia los principios básicos de la vacunología para poder tener claridad en cuáles deben ser las formas de actuar y siempre tener esta recomendación en nuestra mente y en el corazón, que tenemos que tener las vacunas de la forma más segura y eficaz posible, y la forma de hacerlo es teniendo claridad de cómo se deben administrar, cómo se deben reconstituir, qué vía de administración es la correcta, y de esta forma darle el mejor servicio a nuestros pacientes. Muy bien, muchísimas gracias. Y entonces pasemos a la ronda de preguntas. María Carolina, puedes abrir tu cámara y yo lamentablemente no tengo visibilidad en las preguntas, pero podemos irlas respondiendo juntas para de esta forma dejar todo súper claro en nuestra audiencia. Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. Eh, perfecto. Sí te escucho. Procedemos ahora a leer las preguntas de la audiencia. Sí, por favor. Bien, perfecto. Hay varias preguntas. Hay varias preguntas, lo cual es bueno, como les comentaba. Creo que no ha pasado pediatra ni ningún profesional de salud que en estos últimos tiempos no haya llegado un paciente con un retraso o una alteración en lo que programáticamente teníamos estipulado de cuándo se deberían cumplir las vacunas. Una de las preguntas es, ¿cuál es la razón en este momento para colocar dosis adicional de sarampión y rubiola si los niveles de anticuerpo ya se tienen gracias a la vacunación a la edad correspondiente? Y realmente la dosis calculada de vacunación contra rubiola, sarampión y parotiditis son 2 dosis. Pero obviamente estas vacunas no tenemos 40, 50, 60 años administrándolas, y sí puede verse el caso en el cual población adulta no haya recibido sus esquemas o sus dosis a la edad pediátrica, y esto se hace o hace la necesidad de que, digamos, tratamos de vacunar a personas que estén susceptibles para tratar de evitar reemergencias de este tipo de enfermedades. Pero no es necesario colocar, después de cumplir su esquema de 2 dosis refuerzos adicionales a los 10 años, etcétera. Por los momentos no está indicado. Otra de las preguntas, doctora, ¿hasta qué edad se puede dar la vacuna contra rotavirus? Y bueno, en el caso de, por ejemplo, Rotarix, que es la vacuna que comprende 2 dosis, es importante conocer, como les comentaba, los intervalos mínimos. Esta vacuna se puede administrar desde las 6 semanas de vida. Normalmente la colocamos a las 8 semanas, la primera dosis, que sería los 2 meses de edad, pero inclusive dentro de la información para prescribir van a poder evidenciar, observar de que desde las 6 semanas de vida se puede administrar la primera dosis. El intervalo mínimo entre una dosis y la otra sería de 4 semanas, es decir que a la semana número 10 ya pudiésemos inclusive completar el esquema de vacunación, pero en el caso de la dosis máxima estaría indicada hasta las 24 semanas. Entonces, el tiempo máximo para administrar la segunda dosis de vacuna contra rotavirus, específicamente de Rotarix, sería hasta las 24 semanas. Y por eso, si no ha recibido la primera dosis en las primeras semanas, en lo rutinario que serían los 2 meses de vida, se puede colocar, digamos, tan tardíamente
como las 20 semanas para a las 24 semanas, ese intervalo entre una dosis y otra de 4 semanas, completar su esquema a las 24 semanas. María, ahí es importante también aclarar, las guías del CDC de vacunas de rotavirus ponen una edad límite para iniciar las vacunas de rota. Y es importante que tengamos claro que los estudios que se hicieron de ambas vacunas de rotavirus no incluyen una dosis techo para iniciar el esquema. Entonces allí, digamos, tendrían que sopesar y ver cuáles son las regulaciones locales y nuevamente el inserto para que puedan basarse en el caso de que sea un paciente que llega, por ejemplo, a las 20 semanas y podría tener la oportunidad de completar aún el esquema de inmunización de vacuna monovalente contra rotavirus a las 20 y a las 24 semanas estaríamos aún dentro de, digamos, en la rayita, completando el esquema en el techo máximo de la edad y sería viable, pero eso sería, digamos, en contradicción con lo que se recomienda según las guías del CDC, que ponen como edad techo las 12 semanas para inicio del esquema. Y muy posiblemente la razón por la que esa edad techo se coloca es por el hecho de que el rotavirus, al ser un virus que está en toda la ecología de las casas, de las guarderías, de las salas cunas, hace que los niños tengan una exposición muy temprana a este virus y tal vez puede que sea un poco tarde si llegamos a exponernos a vacunar al paciente a las 20 semanas, posiblemente ya pudo haber tenido su primoinfección por el rotavirus. Entonces allí es cuando tenemos nosotros que individualizar cada caso para poder tomar la decisión de completar o iniciar el esquema tan tardíamente. Bien. Por ejemplo, acá preguntan, paciente de 14 años sin refuerzo de difteria, tétanos y pertussis, ¿se puede colocar a esta edad? Y bueno, en este caso específico de estas vacunas, lo ideal es colocarla cada 10 años. Si este paciente no la ha recibido a los 14 años, no solo está indicado recibirla en ese momento en el cual veamos en el paciente, sino que si se la aplicamos a los 14 años, recordarle que cuando cumpla 24, igualmente hay que colocarle Sí, la dosis de refuerzo y así sucesivamente sí, cada 10 ahí años. casi todas las personas, la población latina recuerda que la vacuna del tétanos es cada 10 años. Muchísimos la tienen ya en su disco duro. Entonces lo que hay que hacer es decirles que ya el tétanos no viene solo, que lo ideal es que utilicen la vacuna combinada para estas 3 enfermedades que sabemos la inmunidad no es tan duradera y podemos darle ese refuerzo y ese beneficio, ¿no?, de una vacuna combinada a nuestros pacientes cada 10 años. Bien. Conducta si se vomita la vacuna de polio o rotavirus. En este momento estamos, esta sería una primera pregunta. Y Exacto. bueno, sí, no sé si quieres Dale, responder. sí, es muy frecuente el evento adverso de regurgitación después de la vacunación de rotavirus, más frecuente que la de polio. El hecho de que polio sean 2 gotas hace que sea menos probable la regurgitación e incluso menos cuantificable, pero las vacunas de rotavirus son de 1.5 y la otra es de un poco más de 2 ml y por esa razón la probabilidad de que el paciente regurgite es bien alta. Lo primero que tenemos que hacer es prevenir esa regurgitación y la forma de prevenir la regurgitación es administrando la vacuna de forma progresiva, no hacerlo de forma directa o digamos completa de una sola presión, sino que debemos hacerlo a través de la comisura labial y hacia la mucosa yugal, hacia el carrillo, para que el paciente progresivamente vaya deglutiendo y de esa forma la probabilidad de regurgitación disminuye. Si igualmente el paciente regurgita, el paso del contenido de la vacuna a través de la mucosa yugal e incluso hacia la orofaringe o el esófago ya permite que haya habido un paso del virus vivo atenuado en toda esa mucosa que ya es gastrointestinal, que ya es nuestro tracto digestivo y por lo tanto ya se puede contabilizar a este paciente como vacunado. La recomendación es no repetir la vacunación en caso de que el paciente regurgite. Bien, es una pregunta un tanto frecuente, pero muchas veces, como usted lo decía, hay que supervisar la técnica con la cual se administra la vacuna, porque eso ayuda a disminuir las probabilidades de que este lactante regurgite o vomite posterior a que se haya administrado la dosis.
Otra pregunta, en este momento estamos en campaña de vacunación de sarampión, rubiola en edades de 12 meses hasta los 11 años. Entiendo que es una enfermedad que está en control aún. Y realmente, pues, en el caso específico de sarampión, digamos, la experiencia en Ecuador es que no hay casos autóctonos de sarampión desde el año 96, pero sí han habido casos importados, digamos, en un tiempo reciente, inclusive los últimos casos que se presentaron fueron en el año 2018, y cierta parte, ciertos países de la región de las Américas ha evidenciado también casos de sarampión, como por ejemplo Venezuela, que es un país precisamente vecino de Colombia. Entonces, en ese sentido, se instauran campañas de vacunación para digamos, tratar de cubrir la mayor cantidad posible de personas susceptibles para que no existan reemergencias dentro del país de esta enfermedad. Sí, y justamente muchos de nosotros aprendimos de sarampión y de muchas de las vacunas es a los 18 meses y al ingreso escolar, a los 4 a 6 años colocábamos la dosis. Y justamente con la reemergencia de sarampión, que no solamente es responsabilidad del descenso en las coberturas vacunales en algunos países de Latinoamérica, como Venezuela, Brasil también es otro país que ha tenido reemergencia de la enfermedad. En Europa ha habido una gran cantidad de países que han reportado esta reemergencia y por lo tanto, en el contexto de un mundo globalizado, muchos de los programas de inmunizaciones han tomado la decisión de adelantar la dosis de refuerzo y utilizar el intervalo mínimo de 3 meses luego de la administración de los 12 meses. Entonces, justamente esa forma de acelerar o de acercar esa segunda dosis nos permite cerrar la brecha, disminuir la posibilidad de que un paciente que no haya respondido adecuadamente con la primera dosis esté adecuadamente protegido. Y allí quisiera complementar también la respuesta es qué escenarios puede ocurrir de que el paciente pueda tener o requerir una tercera dosis de vacuna de SRP o de trivalente viral. ¿Y en qué momentos son? Y justamente las razones no son el sarampión. La primera es un paciente, una mujer en edad fértil, que se le hagan las pruebas de TORCH y sea negativa para rubiola. Entonces, esta mujer no respondió adecuadamente a la vacuna y puede requerir una segunda dosis. Evidentemente, ahí el objetivo es evitar la rubiola congénita en un futuro embarazo. Otra probabilidad es que estemos ante un riesgo de brote de parotiditis y este sea un paciente que tenga una alta posibilidad de complicarse. Por ejemplo, un paciente inmunosuprimido también puede ser una indicación. Y el otro elemento es en el caso de que estemos en un estatus de posexposición de casos de sarampión, también podría ser allí sopesar la posibilidad de administrar una tercera dosis o una dosis extra a los pacientes que se hayan expuesto al paciente índice. Entonces, fíjense que son casos muy puntuales en los cuales podría ser necesario administrar una tercera dosis, pero no es el típico escenario al que nos enfrentamos. Bien, aquí hay una pregunta, doctora Tamara, precisamente, digamos, un tanto parecida a algunas de las que realizó previamente acerca de meningococo, pero creo se me ha perdido. Sí, sí Aquí pasa. está. Si un paciente recibe vacuna de meningococo conjugada, ACWY, antes de los 6 meses y vuelve después de los 2 años de edad, se debe administrar una dosis teniendo en cuenta que ya por la edad es dosis única o esa dosis recibida en edad lactante es suficiente. Sí, ahí el paciente debería recibir el refuerzo por la edad del paciente, tal cual, es que sería esquema 1+1 en este grupo de edad. Perfecto. Hay una pregunta también que me pareció importante acerca de vacunación en el prematuro. Y realmente la cantidad de prematuros que se han documentado en los últimos tiempos va en ascenso. Hay muchos más pacientes nacidos prematuros en estas épocas que hace 30, 40 años atrás. Y esto también ha permitido que las diferentes o ciertos tipos de vacunas, en la gran mayoría, se haya aplicado en estos pacientes prematuros y se haya podido observar tanto su perfil de seguridad en este grupo de edad tan vulnerable como la inmunogenicidad, cómo responden ellos y si realmente protege contra las enfermedades con las cuales estamos vacunando. Y es verdad, existen bastantes barreras específicamente en el prematuro,
cuando nos topamos con un prematuro, al decidir administramos las vacunas o no. En líneas generales es importante que se conozca que la administración y la recomendación de las vacunas en el prematuro se debe hacer basados en su edad cronológica y no en su edad corregida. En este caso nos preguntan para los niños que son prematuros cómo se realizaría el esquema si llega al área de vacunación con 3 meses de nacido. Y básicamente es un tanto similar al primer caso clínico que comentábamos al inicio. Este paciente, a pesar de que era un lactante a término, solamente recibió las dosis de las primeras 24 horas de vida y nos llegó a los 4 meses. Este paciente lactante, igual nos guiamos por su edad cronológica, y si nos llegó a los 3 meses de vida, pues debemos colocarle las dosis rutinarias como si nos hubiese llegado a los 2 meses de vida. Realmente igual le corresponde su vacuna de pentavalente, su vacuna contra el neumococo, sus dosis de rotavirus, etcétera. Todo lo que rutinariamente colocamos a los 2 meses. Tenemos 10 minutos, María. Bien. ¿Cuál es el número máximo de biológicos que es posible aplicar simultáneamente en vacunación? Y en este caso, pues no hay un número mágico, no les pudiese decir son 6, son 8, obviamente va a depender de las vacunas que tenga pendiente el paciente. Si, por ejemplo, es un paciente mayor de 1 año en el cual podemos utilizar el área deltoides y el área de los muslos, pues obviamente pudiésemos colocar hasta 2 vacunas en cada brazo y 2 vacunas en cada pierna, separadas por 2.5 centímetros de longitud entre una y otra, pero como les comentaba, va a depender del caso del paciente. No hay un número mágico que limita la cantidad de dosis. A veces pasa que uno tiene un yesito o una férula y no puedes usar esa extremidad, ¿ok? Y hay otro punto muy importante, y es que cuando haces ese tipo de coadministración en varias extremidades o incluso con distanciamiento de 2.5 centímetros, es que tenemos que anotar qué vacuna se colocó en qué extremidad. Y ahí me voy de nuevo al tema de eventos adversos. Es muy importante para el momento de registrar que, por ejemplo, un paciente haga un evento adverso local que querramos reportar, saber a qué vacuna adjudicárselo. Es muy difícil que, digamos, le colocamos estas 3 vacunas intramusculares y no sabemos cuál de las 3 estuvo justo en esta extremidad que generó la reacción. Entonces, por razones de reporte y de poder ver retrospectivamente después los casos, es súper útil poder tener esa información muy bien documentada. Bien, otra pregunta es acerca de intercambiabilidad. Cuando no hay disponible un producto, sabiendo que lo ideal es mantener la misma marca, ¿qué debemos hacer? Bueno, allí tenemos que aferrarnos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y es que las oportunidades perdidas pesan más que este mundo ideal de utilizar el mismo producto, la misma marca durante todo el esquema de inmunización. Entonces no debemos dejar ir a un paciente por el hecho de tener otra vacuna, otra marca de X producto en nuestra refrigeradora en lugar de tener la que había iniciado. Entonces tenemos que irnos a administrar simplemente la que tenemos disponible. Y evidentemente en el caso de que los esquemas de ambos productos no sean similares, por ejemplo, entre las vacunas hexavalentes son similares, entre las vacunas de neumococo son similares los esquemas, pero con las vacunas de rotavirus los esquemas no son iguales, las vacunas de meningococo los esquemas no son iguales. Allí sí habría que sopesar y leer bien específicamente de qué producto estaríamos hablando para decidir qué haríamos la siguiente vez que el paciente consulte, porque en ocasiones se puede invalidar alguna de las dosis. Bien, en relación a la pregunta anterior del prematuro, preguntan si este niño al cual le colocamos las dosis a los 3 meses de vida, lo citamos nuevamente a los 4 o a las 8 semanas. Y bueno, realmente va a depender del caso específico del paciente, de las condiciones del paciente. Pudiésemos cumplir esquemas o intervalos mínimos, que en este caso serían 4 semanas, pero
de igual manera pudiésemos, dependiendo de el compromiso de la madre, de la situación sanitaria en ese momento, que es un papel o un rol que en estos momentos es fundamental. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, cambia el semáforo, de repente estamos en verde, pero a la siguiente semana puede ponerse en rojo El por el aumento confinamiento de se hace más casos, estricto. Ajá. volver a confinamiento. Entonces, obviamente va a depender de múltiples circunstancias, pero es una decisión del médico, dependiendo de esas circunstancias que encuentre, indicar al paciente que acuda con este intervalo mínimo entre una dosis u otra, o esperar lo programático, lo que estamos acostumbrados de que vuelva a los 2 meses. Sin embargo, ahí recuerden que es un paciente pretérmino, es un paciente en el que ya vamos tarde si estamos comenzando los 3 meses y es un paciente que es vulnerable. Entonces también evitar los retrasos al máximo posible con este tipo de pacientes. Sí, Educar muy bien a los padres al respecto también es importante. sí, y muchas de estas vacunas que se colocan en los primeros meses de vida, los prematuros son más vulnerables a sufrir complicaciones y enfermedad severa por este tipo de enfermedades que estamos previniendo a través de la vacunación. Es decir, presentan muchas más complicaciones de neumonía severa por influenza, de enfermedad neumocóxica invasiva, inclusive meningitis por meningococo, neumonías por meningococo, tosferina también. Entonces, obviamente sí es prioridad tratar de completar sus esquemas lo más pronto posible para tratar de prevenir este tipo de complicaciones. Ya. Otra pregunta, ¿existe alguna contraindicación si un paciente viene vacunándose de manera particular y después quiere continuar con planes del programa ampliado de inmunizaciones básico? Ejemplo, que esté con hexavalente y quiere continuar con pentavalente. Y bueno, habías hablado un poco al respecto acerca de, Intercambiabilidad, tal cual. de intercambiabilidad. Creo que Sí. hemos respondido. Se puede colocar conjuntamente vacuna contra la varicela y contra hepatitis A. Muchas gracias. Y bueno, sí, se puede administrar simultáneamente la vacuna contra la varicela y la vacuna contra hepatitis A. No hay ninguna contraindicación de coadministrar en un mismo tiempo. Bien, yo creo que Sí, hemos... estamos en tiempo, quedan 5 minutos del webinar. Súper honradas con este espacio, de verdad que sí, gracias por la lluvia de preguntas previa al evento y durante. De verdad, un honor haber podido compartir con ustedes. Disculpen los problemas técnicos del inicio, es un tema del día a día de los webinars, ahora todos lo vivimos. Y bueno, no sé, Mariaca, si quieres cerrar. Sí, para mí igualmente ha sido un placer poder compartir este espacio con ustedes. Como les comentaba, es un tema de gran interés porque nos toca de cerca estos casos clínicos, estas situaciones en las cuales ha habido retrasos de los esquemas de inmunización, pero pienso que lo más importante es, después de esto, haber sembrado esta semilla de tener siempre en cuenta no perder oportunidades perdidas, tratar de completar los esquemas de vacunación en nuestra población, en nuestros niños, ya que no queremos realmente cambiar una crisis de salud por otra, no queremos que en los meses subsiguientes se presenten casos de enfermedades que en nuestros países pues ya no hemos tenido contacto o han estado eliminadas y realmente es eso, el sistema de salud ya está bastante saturado, debemos priorizar y en estos tiempos hemos sido conscientes de la importancia de la prevención y en este caso tratar de evitar enfermedades inmunoprevenibles a través de la vacunación, sobre todo en nuestros grupos más vulnerables como son los niños. Esperando que pasen muy buenas noches, que esta ponencia haya sido de su agrado, agradeciendo la participación de todos ustedes y la doctora Tamara. Y para mí también ha sido un placer poder compartir con ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, feliz noche.